Los diagnósticos psiquiátricos están absolutamente obsoletos, todos. Pero tengo la sensación de que la psicología ha copiado lo peor del modelo médico. Lo peor del modelo médico, que es el DSM, hacer diagnósticos pensando solo en enfermedades. La depresión no es una enfermedad mental, en el sentido de que no es una enfermedad del cerebro. Para que se pueda hablar de enfermedad necesita una causa perfectamente reconocida, reconocible, reproducida y que pueda ser observada incluso en una autopsia. Pero no ocurre nada de lo que acabo de decir en la esquizofrenia, ni en la depresión, ni en la ansiedad, ni en el trastorno bipolar, nada de eso. Lo que venimos haciendo desde hace 150 años ya no sirve, pero ya os lo advierto. No hay psicoterapia para la depresión, no hay psicoterapia para la ansiedad, no hay psicoterapia para la esquizofrenia, ni puede haber psicoterapia para la anorexia. Lo que hay es psicoterapia del conflicto por el cual esa persona en este momento de su vida tiene que presentar el sufrimiento con estas manifestaciones. Los diagnósticos psiquiátricos son inventados. No os dejéis hacer un diagnóstico de trastorno mental jamás. Las personas diagnosticadas de depresión, de anorexia, de drogodependencia, de lo que queráis, cada día están un poco peor. Pues buenas tardes, queridas y queridos colegas. Muchísimas gracias al Colegio de la Psicología de Tenerife, que me permite estar aquí con vosotras y con vosotros y disfrutar de esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra confianza, muchas gracias por estar aquí y por preferir, lo cual me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Sois muy valientes, preferir estar aquí durante esta tarde, regalarme esta tarde de vuestra vida, de vuestro tiempo, en lugar de estar caminando por estas maravillosas calles, ¿no? Yo soy de Madrid. Nací en Madrid y no hay nada que me guste más que venir a las Islas Canarias. De verdad, mi familia sabe, y eso es un meme ya en mi casa, que si algún día me pierdo, me tienen que buscar en las Islas Canarias, no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Así que pues me siento muy afortunado, estoy muy agradecido, como os decía, me doy cuenta del esfuerzo que hacéis y lo valoro mucho. Y bueno, pues vamos a intentar que esta tarde os sirva de algo. En todo caso, pues intentar también justificar el esfuerzo que ha hecho el colegio y el esfuerzo que estáis haciendo todos por estar aquí. Vamos a ver el tema con el que yo hablé en su momento con Carmen Linares, la decana, y con la junta directiva, y que nos parecía que podía ser una buena idea. Le pusimos este título, ¿no? Desmontando la depresión, nuevas perspectivas para un viejo problema, pero quiero hacer un par de advertencias para empezar, para que quede claro y para que sepáis dónde os habéis metido, porque todavía estáis a tiempo de marcharos y de disfrutar de la tarde, ¿no? La mayor parte de las cosas que voy a contar aquí a lo largo de esta tarde no son solamente para la depresión, vais a ver que va a servir para prácticamente todos los diagnósticos psiquiátricos, porque lo que voy a intentar plantearos, no sé si os convenceré o no, ni es el objetivo. Mi objetivo no es convenceros de nada, pero al menos plantearos algunas cosas provocadoras. Lo que voy a plantear esta tarde es que los diagnósticos psiquiátricos están absolutamente obsoletos, todos. El de la depresión y todos los demás. Una de las grandes catástrofes de la psiquiatría que yo he vivido en primera persona, llevo 50 años siendo médico, una de las grandes catástrofes de la psiquiatría y al rebufo de ello, creo que también de la psicología, fue la edición del DSM-3, la tercera edición que es a la que yo llego y la que tiene además más difusión en todo el mundo, ¿no? El DSM-3 acabó con la psicopatología, acabó con la manera de entender al paciente, de buscar, de ver al paciente, para centrarnos fundamentalmente en los diagnósticos, centrarnos en la búsqueda de los síntomas, en lugar de intentar comprender a las personas. Este va a ser un poco el discurso general de toda esta tarde, ¿de acuerdo? Vamos a hablar muy poco del DSM, y lo que cada vez que menciono el DSM va a ser para denostarlo, os lo advierto también, para que no haya desde el primer momento, que no haya dudas. Y otra vez hemos elegido la depresión porque es el diagnóstico. ¿Hay una epidemia de depresión? No, creemos que no. Lo que hay es una epidemia de diagnósticos. Entonces hemos elegido la depresión porque es el más frecuente. Todo el mundo habla en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Se habla de la depresión, la epidemia de depresión, cómo aumentan las cifras de depresión. Bueno, pero insisto, lo que vamos a contar aquí podría decirlo prácticamente igual del trastorno bipolar, de la esquizofrenia, de los trastornos alimentarios, de lo que queráis, ¿de acuerdo? Porque vamos a intentar respondernos a la pregunta fundamental de la psicopatología, que se ha olvidado absolutamente en los últimos años, ¿no? En el estudio de la psiquiatría, que es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que es la pregunta que os recomiendo que hagáis a vuestro paciente, o que al menos os hagáis
con respecto a vuestro paciente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué te ha pasado? Cambiar la pregunta, veréis que sobre eso vamos a insistir a lo largo de la tarde. ¿Qué te ha pasado para que en este momento concreto de tu vida no puedas levantarte de la cama, no puedas trabajar, no puedas dormir, no puedas comer, tengas que comer mal o tengas alucinaciones? Vamos a ver esto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Otra vez, la pregunta típica de la psicopatología que hace algún tiempo que se terminó. ¿A qué llamamos depresión? Pues llamamos depresión a casi cualquier cosa, ¿verdad? En términos, ya no en términos coloquiales, las personas están depres, no en términos coloquiales, no, incluso en términos clínicos, entre nosotros mismos llamamos depresión, insisto, a casi cualquier cosa, porque además los criterios diagnósticos psiquiátricos son tan fáciles de cumplir que en este momento, aquí, en este grupo, pues como el 30%, como el 32% de las personas que estamos aquí, por cierto, padecemos algún trastorno mental. ¿Os habéis dado cuenta de eso? ¿Os habéis dado cuenta que sabéis que esas son las cifras? El 32% podríamos tener un diagnóstico de trastorno mental, un 12, un 14%, más de uno. ¿Sabéis? Porque una cosa fantástica que se inventó la APA con el DSM es el concepto de comorbilidad. Es algo tan terrible como que una sola persona puede tener 5 diagnósticos. Eso os raya, ¿no? Como dicen mis hijos, los jóvenes, decís, esto me raya, me vuela la cabeza, ¿no? Te vuela la cabeza que una persona pueda tener 5 diagnósticos, ¿no? Y de hecho, con eso es con lo que estamos trabajando. Llamamos depresión a casi cualquier cosa, pero lo que voy a plantearos aquí también es que este modelo de diagnóstico, este modelo de abordaje, esta manera de hacer psiquiatría, de hacer psicoterapia, se ha terminado, ¿de acuerdo? Aquí vamos a cantar un requiem. La psicoterapia se inventó hace 150 años, aproximadamente, se inventó la psicoterapia. La psiquiatría biológica, que es la psiquiatría mainstream, la psiquiatría oficial, la psiquiatría biológica tiene como 50 años. Pues mira, yo creo que está bien, que ya está bien, que fue bonito mientras duró, pero ya está bien, ¿de acuerdo? No hay nada en ninguna, desde ninguna perspectiva científica que dure 150 años. Nada, no ha habido nunca, ni siquiera los 50 años de la psicofarmacología, ¿no? Así que esto se ha terminado. El modelo con el que hemos venido trabajando hasta ahora se terminó. Y ya en el año 2017, el comisionado para los derechos humanos de la ONU planteó que hacía falta una revolución en la atención a la salud mental. Y estos datos están a vuestra disposición. Las diapositivas voy a presentar muchas con artículos, con reseñas, con bibliografía, con datos. Si os parece, lo que puedo hacer es dejar las diapositivas al colegio y que el colegio os las haga llegar de alguna forma, no sé, eso ya como queráis, ¿no? Pero estas diapositivas las he preparado para vosotras, así que son vuestras. Yo no tengo ningún inconveniente en compartirlas, naturalmente. Pues esto está sacado directamente de un informe de 2017, ¿no? La necesidad urgente de un cambio de modelo que debería dar prioridad a la innovación de las políticas a nivel de la población dirigida a los determinantes sociales. Tomad nota de eso, por favor, porque esto es una de esas cosas, de esas carencias que llaman mucho la atención, ¿no? Los determinantes sociales, las experiencias traumáticas, esto también me parece sobrecogedor, ¿cómo es posible que no hablemos de eso más? Y desde luego abandonar el modelo médico dominante que busca curar a los individuos centrándose en trastornos. El modelo médico dominante, a mí me parece como médico, como psicoterapeuta, como psiquiatra y como alguien que lleva muchos años relacionado con la psicología a todos los niveles. Mi mujer es psicóloga, tengo una hija psicóloga, que he tenido la suerte de tener pues, miles de alumnos psicólogos. Tengo la sensación, y disculpadme si no os gusta, pero tengo la sensación de que la psicología ha copiado lo peor del modelo médico. Lo peor del modelo médico, que es el DSM. Entonces, que es hacer diagnósticos pensando solo en enfermedades. Pensando en enfermedades, no pensando en personas, no pensando en enfermos, solo en enfermedades, ¿no? Dice la OMS decía que las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en vez del desequilibrio químico. Eso me parece absolutamente fantástico y quiero que rápidamente además pasemos a definir algunas cosas, ¿no? La propia organización, la ONU, reconoce varios obstáculos para el progreso, entre otros el predominio del modelo biomédico. Claro, el modelo biomédico que está
definido y dirigido clarísimamente por la industria farmacéutica a todos los niveles, a nivel formativo, en la universidad, hospitalario, etcétera, las asimetrías de poder en el mismo nivel y algo que nos preocupa también mucho, que es lo que se llama, lo que mi amigo Sami Timimi, un psiquiatra psicoterapeuta infantil británico que forma parte de nuestro grupo de trabajo, lo que él llama el cientificismo, que es el uso sesgado de la ciencia, cómo la ciencia también en estos últimos 50 años al menos, la ciencia que tiene que ver con nuestra profesión, ha sido tremendamente manipulada, ¿no?, de una forma en ocasiones francamente grosera, al servicio del predominio del modelo biomédico, ¿no? Una cuestión también para empezar, y como os decía antes, para que sepáis dónde estamos, la pregunta típica. Entonces, podemos hablar de enfermedades mentales, hablamos de enfermedades mentales, ¿verdad? Con mucha frecuencia, todavía se sigue hablando de enfermedades mentales. Esto que llamamos trastornos mentales, ¿son enfermedades o no lo son? No hay debate en ese sentido. De momento, cabe la posibilidad de que sí lo haya más adelante, pero de momento la depresión no es una enfermedad mental. No es una enfermedad mental. Bueno, no sé si os gusta o no, pero voy a intentar dar una justificación en medicina para que podamos decir, porque podamos llamar a un cuadro clínico, podamos llamarle enfermedad. Tienen que darse una serie de requisitos que no se dan en ninguno de los trastornos mentales. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría, a la que yo pertenecí, que es la organizadora de los DSM, a la que yo pertenecí durante cerca de 25 años, no le llama disease, le llama disorder. Esto es, la propia APA reconoce que todo lo que está en el DSM no pueden ser llamados enfermedades. Una enfermedad, para que en medicina podamos hablar de enfermedad, en medicina, en psicología, para que se pueda hablar de enfermedad necesita una causa perfectamente reconocida, reconocible, reproducida, reproductible, que produzca unas lesiones siempre las mismas, que tengan una consistencia anatomopatológica, que tengan unos biomarcadores, que tengan una analítica y que pueda ser observada incluso en una autopsia, que tenga un tratamiento específico y que después de eso se cure o se cronifique porque no se ha podido resolver. Bien, ese es el concepto de enfermedad. Una enfermedad en medicina es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad, la diabetes tipo 1 es una enfermedad. Y en el ámbito de la neurología, y se llaman así, la enfermedad de Alzheimer, eso es una enfermedad. Pero no ocurre nada de lo que acabo de decir en la esquizofrenia, ni en la depresión, ni en la ansiedad, ni en el trastorno bipolar, nada de eso. Entonces, esto quiero plantearlo muy pronto, ¿sabéis? Porque si no puede haber alguna duda, porque estáis pensando seguramente, habéis visto en determinadas publicaciones, muchas veces en redes sociales, imágenes muy bonitas, neuroimágenes muy bonitas con muchos colorines, de modificaciones de la afectación, de alteraciones cerebrales que se hacen con resonancias magnéticas funcionales, con mucho color. Es importante que tengan muchos colores. Eso es muy importante. Sí, es muy importante porque además las imágenes con colores, como sabéis, pasan a través del hemisferio derecho y tienen muchísimo peso, ¿no? Eso, por cada artículo que os presentan ese tipo de imágenes tan bonitas, hay otros 5 que te demuestran que eso no tiene ninguna especificidad, que esas alteraciones se pueden encontrar en personas absolutamente normales, sanas, que hay personas deprimidas que lo presentan y hay otras personas deprimidas que no van a presentar alteraciones de ninguna manera en ese sentido. No, la depresión no es una enfermedad mental, en el sentido de que no es una enfermedad del cerebro, como la industria farmacéutica nos ha hecho creer durante los últimos 40 o 50 años. ¿Se entiende ese matiz? No os pregunto que si os gusta, os pregunto que si se entiende, ¿no? No son enfermedades del cerebro. Eso yo creo que es algo difícilmente discutible, pero además me parece que es muy optimista. Yo creo que es muy atractivo, muy optimista, porque la enfermedad de Alzheimer no se cura. La diabetes tipo 1 tampoco, hay muchas enfermedades, ¿no?, en la medicina, en neurología, que no tienen tratamientos paliativos, pero que no se curan. Sin embargo, lo que estamos planteando aquí es que lo que aparece en el DSM sí que es curable, porque no son enfermedades del cerebro, son alteraciones en la función, que además es probable, no, parece que está claro y lo plantearemos a lo largo de la tarde seguramente. Esas posibles alteraciones del cerebro que estábamos comentando
no son primarias. Es decir, algo que se ha establecido bien, una compañera y amiga, Joanna Moncrief, de la Universidad de... Entre otras, muchas, hay ya muchas voces en ese sentido, esta es la más conocida, y además porque acaba de publicar un libro que se ha traducido al español. Este libro tiene algunos años, pero se ha publicado en español recientemente. El mito, el famoso mito de los antidepresivos, la gran mentira de la serotonina. Todas y todos habéis escuchado y habéis dado por bueno, porque por cierto yo lo escuché en el año 70 y finales de los 70, principios de los 80, yo lo escuché y lo di por bueno, y yo me lo creí, y durante muchos años yo he estado convencido y explicando a mis alumnos el modelo serotoninérgico, monoaminérgico en general de las depresiones. Eso hoy lo que sabemos es que fue simplemente un modelo de marketing farmacéutico. No es cierto, es un mito, absolutamente, ¿no? No, la depresión nunca ha estado causada por un déficit en el intercambio de serotonina, nunca. Que se afecta a la serotonina en la depresión, no lo vamos a discutir, pero la direccionalidad es diferente. Esto es, primero te deprimes, porque te deprime la vida, primero te deprimes y luego se afecta el intercambio de serotonina. ¿Os dais cuenta de la diferencia? No es al revés, no es que se altera el metabolismo, el intercambio, el desequilibrio en la serotonina, entonces a partir de ahí aparece la sintomatología de la depresión. ¿Qué va? No es así. Eso está perfectamente bien descrito y hay muchísima información en publicaciones, además, de estas que nos gustan tanto, ¿no?, a los médicos y a los psicólogos, de estas publicaciones de impacto, científicas, muchísima documentación en este sentido, ¿no?, en contra de la corriente. Los antidepresivos no son antidepresivos, ¿no? Es una cosa absolutamente fantástica. Hay un trabajo que me gusta mucho, también me interesa mucho, de Mark Horvitz, la propia Joanna Moncrief también, ¿no?, que la cuestión del balance químico en los trastornos mentales es una leyenda urbana. Yo creo que lo podemos plantear así, y a partir de esto vamos a seguir hablando entonces, es lo que queda de tarde, de por qué entonces nos deprimimos y a su vez qué podemos hacer con esas personas que están sufriendo. El hecho de que su serotonina esté mejor o peor, eso es irrelevante desde el punto de vista clínico, cuando estamos viendo personas, no estamos viendo diagnósticos, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer con estas personas. Y en este sentido quería plantearos que en este momento existen dos tipos de psiquiatrías. Podemos entender dos tipos de psiquiatría. Una, que ha sido la dominante, la que yo he vivido como dominante en los últimos años de mi vida profesional, que es lo que llamamos la psiquiatría del déficit. La psiquiatría del déficit es este tipo de psiquiatría que básicamente es la que está patrocinada por la industria farmacéutica, que plantea que todo lo que llamamos trastornos mentales son enfermedades del cerebro o pueden ser enfermedades del cerebro, y que supone entonces, en todos casos, supone un déficit. Esto es, te pasa algo. El problema de tu sintomatología es que te falta algo, te falta serotonina, o te falta dopamina, o te sobra dopamina, ¿de acuerdo? Pero tienes un déficit. Esto es lo que llamamos la psiquiatría del déficit. Un déficit que además lo que se propone es que se puede corregir con medicamentos. ¿Os suena eso? Esto es lo que habéis estado escuchando a lo largo de toda vuestra vida profesional, porque es la psiquiatría mainstream, ¿no? La psiquiatría dominante absolutamente todavía, cada día menos, es verdad que cada día menos, pero todavía dominante en los ámbitos académicos. Y luego está la psiquiatría de la defensa, que también llamamos ahora post-psiquiatría, y es esa psiquiatría a la que yo y otros muchísimos colegas nos incorporamos desde hace ya algunos años. Es lo que llamamos la psiquiatría de la defensa, en la que lo que entendemos es que este es un trabajo interesante y reciente, ¿no?, en relación con el TDAH, pero podríamos decir exactamente lo mismo de la depresión otra vez, o de la esquizofrenia, o del trastorno alimentario, ¿no? La sintomatología, el síntoma que tú presentas, es un intento adaptativo. No es un déficit de nada, es un intento de adaptación a un contexto que es insoportable. Esto me lo explicó muy bien un paciente mío hace muchos años, ¿no?, cuando empezó diciéndome, oye, un adicto a opiáceos, ¿no? Y cuando me empezó diciéndome, oye, acababa de conocerme, yo era un psiquiatra muy joven, estaba en el hospital, entra en la consulta y me dice, oye, no empieces con la milonga de que tengo que dejar la droga, ¿eh? No me vengas contando que tengo que dejar la droga, porque verás, para mí la droga no es el problema, para mí la droga es la solución. El problema es mi vida, el problema es mi historia, el problema es lo que yo tengo en mi casa.
pocas veces me lo han explicado también, ¿sabéis? Esto es lo que llamamos la psiquiatría de la defensa, ¿no? La droga, sea cual sea, la droga, el síntoma, la bulimia, el vómito, el no poder comer, las alucinaciones auditivas o visuales, son intentos adaptativos de la persona para escapar del sufrimiento y para llamar la atención. Es verdad que es para llamar la atención. Yo eso es algo que he vivido mucho también en el hospital, que me provocaba mucho malestar. El otro día hacía un podcast con una chiquilla que ha superado una anorexia de 20 años de evolución y me contaba esto, ¿no? Cómo todo lo que ella hacía se daba cuenta que era para llamar la atención, que los clínicos que la atendían la despreciaban y decían no le hagas caso, ¿no? Sus intentos de autolisis, las autolesiones, el no comer, o sea, la sintomatología, todo es una histérica. ¿Habéis oído eso alguna vez? Es una histérica, todo lo hace por llamar la atención. Eso es una cosa que a mí desde muy chiquitín, desde que yo era muy pequeño, en el ámbito médico, estudiante de medicina, me provocaba mucho malestar. Siempre me produjo malestar, ¿no? Porque claro que es por llamar la atención, y no se os ha ocurrido que a lo mejor lo que tenemos que hacer es darle atención. Claro que son llamadas de atención, naturalmente, ¿no? Claro, hay una necesidad básica, absolutamente básica en el ser humano, que es ser visto. Cuando nacemos, una de las pocas cosas que necesitamos, bueno, comer, lógicamente, y eso nos lo dan mejor o peor, pero una de las cosas que necesitamos para construirnos, que nos construimos en la relación, es la mirada. Es la mirada. Me tienes que mirar, y me tienes que mirar por las buenas o por las malas. Entonces, si no me miras por las buenas, me vas a mirar ¿con qué? Con el síntoma. El síntoma está al servicio de la mirada del otro. ¿Se entiende? Os pregunto, por favor, no os pregunto que si os gusta, porque me da un poco de miedo, sinceramente. Pero bueno, a mí me parece, me corregís, pero a mí me parece que mi trabajo hoy es simplemente poneros encima de la mesa algunas cosas y que se entienda lo que quiero, en todo caso que se entienda lo que quiero decir, y luego vosotras y vosotros llegáis a vuestra propia conclusión, ¿no? El TDAH, este es un trabajo de revisión muy interesante que se publicó en el Medscape de hace poco tiempo. TDAH, como ejemplo, no es un diagnóstico, no puede ser un diagnóstico. No puede ser un diagnóstico psiquiátrico, luego insistiremos en eso, no los diagnósticos psiquiátricos, sino una etiqueta de advertencia, una señal de alarma, de que algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo, no solo en la relación parentofilial, no, que para nada, que eso seguro que sí, y todo el mundo está sufriendo ahí, no, algo está ocurriendo en los estilos de crianza, algo está ocurriendo en la manera en la que nos enfrentamos, nos relacionamos con nuestras personitas, ¿no? con nuestros hijos. La depresión es esto, lógicamente, esto es a lo que llamamos depresión. Habéis observado seguramente, y a lo largo de la tarde lo vais a ver más veces, que no suelo hablar de depresión en singular. Eso me parece que es un error lingüístico también, ¿no? Un error que también se ha mantenido, yo creo que de una forma poco inocente, una forma interesada. No existe la depresión, existen las depresiones. Para ser más exactos, y por eso lo pongo con frecuencia, lo vais a ver también entre comillas, ni siquiera existen las depresiones, existen personas deprimidas. Esto lo cambia todo. Y lo que voy a proponeros aquí otra vez, frente a la psiquiatría del déficit, es que no pensemos en la depresión. No hay psicoterapia para la depresión. También al final de la tarde comentaremos algunas cosas generales sobre cómo podemos aproximarnos a estas personas sin DSM, desde otra perspectiva. Pero ya os lo advierto, no hay psicoterapia para la depresión, no hay psicoterapia para la ansiedad, no hay psicoterapia para la esquizofrenia, ni puede haber psicoterapia para la anorexia. Lo que hay es psicoterapia del conflicto por el cual esa persona en este momento de su vida tiene que presentar el sufrimiento con estas manifestaciones. Ese a mí me pareció, cuando empecé a pensar en ello, hace muchos años me pareció que era el quid de la cuestión. Mientras sigamos pensando en el tratamiento de la depresión, estamos siguiendo el modelo médico, que por cierto, insisto, es un modelo fracasado y por eso estamos todos aquí, porque estamos obviamente en una situación de crisis en la que lo que venimos haciendo desde hace 150 años ya no sirve, nada más, sin acritud y sin gran drama. La historia de la humanidad está llena de cambios. ¿Por qué? Porque lo que venimos haciendo durante una temporada deja de ser útil. No pasa nada, ya está. Vamos a ver cómo lo podemos plantear de otra manera. Esto sería lo que dice el DSM-5, que sería que una persona que presenta esto
va a ser diagnosticada con toda certeza, va a ser diagnosticada de depresión. Y os habéis dado cuenta también que en nuestro medio un diagnóstico lleva aparejado inmediatamente un tratamiento. No hay reflexión. El diagnóstico, la etiqueta, el diagnóstico psiquiátrico, tratamiento. En todos los casos de diagnóstico de depresión, tratamiento farmacológico. Y siempre que se pueda, una intervención psicoterapéutica. Pero una intervención psicoterapéutica que no siempre está otra vez pensada en la persona y en la historia de la persona, sino una intervención psicoterapéutica pensando en el diagnóstico, pensando en la depresión, como si la depresión existiera. ¿Os dais cuenta? No, vamos a insistir luego en ello, ¿no? Atención al sesgo categorial, lo que se llama el sesgo categorial, ¿no? La depresión frente a persona deprimida. Esto es lo que quiero plantearos aquí a lo largo de la tarde. No hay tratamiento para la depresión, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué podemos hacer con personas deprimidas que, por cierto, manifiestan su sufrimiento en todas las áreas vitales, no solo como estado mental. Esto es una fracción, una separación que hemos hecho nosotros, los profesionales, de una manera absolutamente artificial. Esta persona que está sufriendo, que manifiesta su sufrimiento de esta manera, además tiene dificultades en las relaciones interpersonales, tiene dificultades con su trabajo, naturalmente con su pareja, con su padre, con sus hijos, y tiene además también seguro alteraciones corporales. No hay ni una sola persona deprimida, no he visto, después de haber tenido la oportunidad de escuchar a miles de pacientes, no he visto ni uno solo con el diagnóstico de depresión que no esté además en hospitales generales por diferentes manifestaciones corporales. ¿A que sí? ¿Os suena? Claro, esta es la persona. Luego el que esté en diferentes especialistas es cosa nuestra. ¿Os dais cuenta? Es cosa nuestra, es cosa del sistema administrativo, del sistema educativo, del sistema de atención sanitaria, pero no es de la persona, no está al servicio de la persona que está sufriendo, ¿no? Es la ruina de esa dicotomía cartesiana que todo el mundo reniega de ella y todo el mundo habla mal de Descartes, nadie le ha leído, pero todo el mundo habla mal de aquella separación cuerpo-mente, todo el mundo habla mal, pero os dais cuenta que seguimos manteniéndolo a rajatabla, os dais cuenta 3 siglos después, lo psíquico, lo mental, la red extensa se ve en un edificio, se aprende en un edificio, se estudia en un edificio que se llama Facultad de Psicología. La cogitans, perdón, la red extensa, sin embargo, se ve en otro edificio a kilómetros de distancia, en otro edificio que se llama Facultad de Medicina, en un edificio que se llama Hospital General se atienden unas manifestaciones, en otros lugares lejos y con mucha frecuencia, además enemistados entre sí, se tratan las manifestaciones psicológicas, ¿os dais cuenta, no? ¿Cómo se mantiene esta dicotomía que todo el mundo reconoce que está equivocada, que está periclitada ya, ¿no? Que está... La depresión, eso que se llama depresión, solamente se puede entender como, entre comillas, enfermedad global, biopsicosocial, o como luego os propondré, socio-psicobiológica, ¿no? Bueno, una depresión, ¿qué puede ser? Como mínimo todo esto. Y una de ellas es un grito de protesta. Y, desde luego, la psiquiatrización de la tristeza, el fenómeno de psiquiatrización del malestar. Eso es... como mínimo, algunas de las cosas a las que llamamos depresión. Y con demasiada frecuencia se nos olvida en este fenómeno, en este proceso cultural occidental, ¿no?, de los últimos años, en el que estamos obligados a vivir en una happycracia. El ser feliz es una obligación, demostrar la felicidad es una obligación, negar el sufrimiento es una obligación y, desde luego, negar las emociones sigue siéndolo, ¿no? Seguramente hemos perdido de vista algo que me parece tan importante como el darnos cuenta que la tristeza es una emoción absolutamente básica, como el miedo que se psiquiatriza en forma de trastorno de ansiedad. El miedo nos salva la vida cada mañana, cada día. El miedo nos salva la vida permanentemente, ¿no? Y la tristeza nos ayuda a muchas cosas. La tristeza, como todas las emociones, está ahí para eso, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no?, que la tristeza tiene utilidad, que nos permite hacer estas cosas, ¿no? Que la tristeza, además, no es la única emoción presente en las depresiones, ¿no? Y eso también es algo que merece la pena señalar. La tristeza tiene un lado brillante.
un lado brillante, un lado útil, un lado en el que esta psiquiatrización que hemos hecho y esta necesidad de tratarla de urgencia, o bien con psicoterapia, o una forma de psicoterapia, o desde luego con psicofármacos, está haciendo, a nuestro juicio, está haciendo muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Porque eso estamos intentando acabar con una emoción que es, como todas, absolutamente imprescindible para la supervivencia del ser humano. La etiqueta de depresión es tremenda, porque la etiqueta, ya vamos a ver, la etiqueta con lo que Ian Hacking llamó el efecto bucle de los diagnósticos, las etiquetas de trastorno mental no son inocentes, para nada, no son inocentes, ¿no? La etiqueta de depresión, el uso preferencial del lenguaje del déficit, que es como se entiende todavía mayoritariamente, ¿no?, en nuestro medio lo que es la depresión, hace que olvidemos que esta depresiva es una mujer, mayoritariamente. Sabéis que el diagnóstico es todavía mayoritario en mujeres, lo cual es otra forma de maltrato institucional, claramente, social, que es una mujer infelizmente casada, esto es un caso clínico, algunos de los cientos de casos que he tenido oportunidad de ver de personas diagnosticadas de depresión, ¿no? Casada, cuya única hija está a punto de irse de casa para vivir con un hombre al que Laura no soporta, que se siente extremadamente sola porque su marido pasa de ella y que está haciendo frente a cambios significativos en su vida, incluyendo la menopausia, la pérdida del trabajo, cuidar de su madre enferma o asumir la muerte reciente y traumática de su hermano en un absurdo accidente laboral, cargando además con un trauma infantil silenciado. Esto es muy importante, no olvidéis esto, por favor, el trauma, las experiencias traumáticas infantiles, pero no solo las experiencias traumáticas infantiles, sino el tener que silenciar. Lo que te hace daño es probablemente más el tener que silenciar la experiencia, parece eso también bien demostrado, que la propia experiencia traumática en sí, ¿no? Además, Laura, o como queramos llamarla, está tomando antidepresivos, que la están deprimiendo más. Los antidepresivos, todos los antidepresivos, por cierto, no son antidepresivos, ninguno lo ha sido jamás. Los antidepresivos no han curado ni una sola depresión, ni lo van a hacer, exactamente igual que los antipsicóticos, tampoco son antipsicóticos. Tanto antipsicótico como antidepresivo son terminologías elegidas, nombres elegidos en los departamentos de marketing, ¿de acuerdo? Los psicofármacos alteran la función cerebral. Producen estados alterados de conciencia, pero no curan la depresión, no curan la esquizofrenia, no curan nada, ningún trastorno. Estos estados alterados de conciencia que provocan los psicofármacos suelen ser preferibles y desde luego preferidos tanto por la persona que sufre como por el entorno, ¿de acuerdo? Y entonces ese estado mental alterado puede ser aceptado. El modelo que ponemos para explicar esto es el modelo del alcohol. El alcohol cura la timidez. ¿Alguno de vosotros hemos tomado alcohol para desinhibirnos? Bueno, pues esto es exactamente lo que hacemos con los antidepresivos. Para nada. El alcohol no cura la timidez, pero el alcohol provoca un estado mental alterado. Con este estado mental alterado, disminuimos la censura, ¿no? Disminuimos la inhibición, y entonces, bueno, pues aparece una conducta anómala, que es preferible durante una temporada corta, durante unas horas, es preferida por esa persona a la fantasía de rechazo, de no ser aceptado, de tener una reacción vasovagal, vergonzosa. La timidez, en resumen, la timidez, que por cierto es un ejemplo de cómo se ha convertido en un trastorno mental. La timidez que hemos conocido todos, yo viví como esa timidez se convirtió en un diagnóstico que todos conocéis. ¿Cuál es el diagnóstico? La fobia social. Exacto, es un ejemplo de invención de trastornos mentales, ¿no? La timidez convertido en un trastorno mental, por cierto, un trastorno mental que se inventó en un laboratorio que se llamaba Beecham, que recuerdo perfectamente, que luego se incluyó en Glaxo, etcétera. Bueno, una cosa, y que se inventó, el trastorno se inventó para ofrecer un tratamiento concreto que el laboratorio ya tenía preparado, que era paroxetina, Serosat, el nombre comercial, que es el que habéis oído todas y todos, ¿no? Tomando antidepresivos, ¿no? Lógicamente, pero hay algo importante, ¿no? También que me parece que merece la pena, hablando de etiquetas diagnósticas, la depresión no es un síndrome consistente. Esto que hacemos de que una persona que cumpla con 4 o 5 síntomas, ponerle ya la etiqueta diagnóstica, es, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista mínimamente científico, es un grandísimo error. Cuando se investiga despacio
este tipo de cuestiones, lo que nos encontramos es que se han podido identificar 1030 perfiles. Dicho de otra forma, hay 1030 maneras de estar deprimido. 1030 maneras, en este estudio se han hecho más y en otros aparecen muchos más, pero hay 1030 maneras de ser distinta y sin embargo tener el mismo diagnóstico. ¿Te das cuenta? Es un auténtico dislate, me parece, ¿no?, el que sigamos haciendo este tipo de etiqueta, este tipo de diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos psiquiátricos, para terminar con esto, los diagnósticos psiquiátricos son inventados. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Esto también quería plantearlo porque nos parece que está suficientemente claro en este momento. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Yo creo que es algo que tendríamos que plantearle a todos nuestros pacientes que vienen ya diagnosticados, tratados. Esa es vuestra experiencia como psicólogos, psicólogas, como psicoterapeutas. Que vuestro paciente viene ya diagnosticado, ¿verdad? Diagnosticado y con tratamientos, además, farmacológicos. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad del cerebro. Ya comentábamos al principio la diferencia entre enfermedad y trastorno, o mejor, entre enfermedad desde el punto de vista médico y manifestación del sufrimiento, alteración psicológica, si queréis. A mí me gusta más, después de tantos años dándole vueltas, lo que me gusta es el concepto de manifestación del sufrimiento. O sea, la depresión no existe, la depresión es un invento, la depresión está inventada, pero porque la depresión es un diagnóstico, ¿entendéis el matiz? El diagnóstico de depresión es lo inventado. Eso no, pero está inventado todo, lo inventamos todo, todos los diagnósticos psiquiátricos son inventados, todos se hicieron por consenso entre unos cuantos colegas, con un 80% de contaminación en lo que se refiere a los intereses, al conflicto de intereses, pero los diagnósticos son entidades socioculturales frente a entidades naturales. Una montaña es una entidad natural, un caballo es una entidad natural, y al caballo le da exactamente igual que le llames burro, ¿no? Pero un caballo es una entidad natural. Un diagnóstico es una entidad interactiva, es una entidad sociocultural. Un diagnóstico es inventado. ¿Entendéis lo que quiero decir con inventado? No lo digo peyorativamente, sino como construcción. A ti te pasan cosas, que esto es lo que quería señalaros. A este 30 y tantos %, ¿no?, de colegas que estamos aquí, que podríamos ser diagnosticados de un trastorno mental, no os dejéis, por cierto, no os dejéis, ya que estamos aquí, pero no os dejéis hacer un diagnóstico de trastorno mental jamás, y no os dejéis de ninguna manera que os digan que tenéis el colesterol alto y que toméis estatinas, por lo que más queráis. No lo permitáis, no dejéis que os hagan análisis de colesterol. Hacedme caso. Si tenéis alguna duda, luego se lo preguntamos aquí a este grupo de colegas, ¿no?, que están aquí, ¿no? Un diagnóstico, a ti te pasan cosas, y entonces yo artificialmente le llamo depresión. ¿Se entiende ese matiz? A ti te pasan cosas, eso no se está discutiendo. Te pasan cosas y estás pasándolo muy mal, pero no tienes una esquizofrenia, no tienes un déficit o una hiperactividad en la dopamina. No es exactamente así. A eso que te pasa, para simplificarlo y para que los psiquiatras del mundo le llamemos, utilicemos el mismo lenguaje, esto es, a nuestro servicio, a eso que a ti te pasa, le llamamos esquizofrenia. ¿Se entiende? Pero tú no tienes una esquizofrenia. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta del matiz? Tú puedes tener una enfermedad de Alzheimer, sí, o una tuberculosis, una diabetes tipo 1, seguramente aquí alguna de vosotros o de vosotros tiene una diabetes tipo 1, eso es una enfermedad, ¿de acuerdo? La esquizofrenia no lo es. Y lo que os han contado de la genética de la esquizofrenia y de la genética de la depresión y de la genética del trastorno bipolar o del TDAH es solo la parte interesada de contar. Por cada artículo que os cuentan que la esquizofrenia tiene un porcentaje altísimo de genética, hay otros 2 o 3 que te cuentan que no es así, que es para nada es algo tan consistente. No soy un diagnóstico, soy una historia. Los psiquiatras y los psicólogos lo que hacemos es utilizar permanentemente una tautología, ¿no? Como no te puedes levantar de la cama, no puedes ir a trabajar, estás triste, además has perdido peso, tienes problemas con el peso y con el sueño, entonces por eso estás deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Porque no te puedes levantar de la cama, porque has perdido peso, porque todo eso, ¿os dais cuenta? No tenemos otra explicación.
Esta es la tautología psiquiátrica que utilizamos sistemáticamente, y eso es lo que Ian Hacking llamó el efecto bucle. Tened mucho cuidado con eso, porque los diagnósticos no son inocentes. Cuando nosotros a una persona le ponemos un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que personalmente me parece una barbaridad. Un ejemplo también está eso muy bien estudiado, un ejemplo de cómo otra vez el sistema se ceba con las mujeres. Como hace muchos años se utilizaron otro tipo de diagnósticos, incluyendo el de brujería, ¿no? El último que se ha inventado para seguir agrediéndoos es el de trastorno límite de la personalidad. Los diagnósticos no son inocentes, la etiqueta pasa a formar parte de la identidad de la persona, obliga a los demás a verle de esa manera y se forma este bucle infinito, ¿de acuerdo? Yo soy TLP, porque me han dicho que tengo TLP, yo me veo entonces como TLP, puedo obtener algún tipo de ventaja sobre... Eso no lo vamos a discutir, el sistema ha organizado el hecho de que puedas obtener, o que pueda parecer que obtienes algún tipo de ventaja, y todo el mundo me ve como TLP. En resumen, al final, ¿qué estamos haciendo? Pues este bucle. La depresión y el contexto. Los deprimidos son deprimentes, son vistos como deprimentes, y como son vistos como deprimentes, lo que le devuelve el contexto es que están deprimidos. Y esto es lo que llamamos una realimentación positiva, un feedback positivo, que es, aquí lo dibujo en forma de círculo, y habitualmente utilizamos en el lenguaje coloquial utilizamos lo de los círculos viciosos. ¿Os suena? No existen los círculos viciosos en las relaciones humanas, no puede haber relaciones humanas circulares, las relaciones humanas son espirales. Cada día es un poquito mejor o cada día es un poquito peor. Cuando estáis enfadados con vuestra pareja, si no lo limitáis, cada día es un poquito peor. Cuando las cosas van bien, cada día es un poco mejor. Cuando van mal, un poco peor. No hay ninguna posibilidad de bañarse 2 veces en el mismo río, no hay ninguna posibilidad de ser 2 segundos distintos la misma persona. Así que esto, aunque está dibujado en forma de círculo, no puede ser un círculo. Las personas diagnosticadas de depresión, de anorexia, de drogodependencia, de lo que queráis, os decía al principio de la tarde, esto es válido para cualquier diagnóstico, ¿no? Cada día están un poco peor. Y como ellos están un poco peor, nosotros los vemos cada día un poco peor. Exactamente así, ¿de acuerdo? Esto es como se va realimentando. Por eso me preocupa tanto, por eso nos preocupa tanto a una parte de la psiquiatría, una parte que va creciendo, claramente nos preocupa tanto lo de las etiquetas. Algunas veces, es verdad, he escuchado muchas veces a alumnos, a compañeros, pues no es para tanto, total, la etiqueta, ¿no? ¿Por qué os empeñáis en no? Si no es para tanto, total, el DSM estuvo muy bien, porque gracias al diagnóstico, a la etiqueta, lo que hacemos es que todos los psiquiatras, los psicólogos de todo el mundo nos podamos entender. Eso me parece que es un precio que ha salido carísimo, carísimo. Si eso ha servido de algo, en todo caso, el precio que hemos tenido que pagar en términos de malestar de nuestros pacientes y de escasa comprensión de nuestros pacientes, yo creo que ha sido carísimo. Y bueno, termino con la cuestión del diagnóstico, que me parece que era una cuestión fundamental para entender que la depresión no existe. Termino con una buena noticia, y es que el DSM-5 está muerto. Yo personalmente estoy encantado con eso, ya está, estoy absolutamente encantado. El DSM-5, como sabéis, está muerto. Si lo dudáis, os recomiendo todas estas publicaciones que pongo aquí, tienen acceso gratuito, los podéis encontrar. Como os decía antes, os pasaré las diapositivas. Esto está publicado en enero del 26, hace muy poco tiempo, y el propio comité de creación del futuro DSM, le llaman futuro DSM porque ni siquiera están seguros de llamarle DSM-6. Es posible que no se llame DSM-6, de hecho han cambiado, ya no es diagnóstico, manual de diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales. Ahora, en un giro de estos de huida hacia adelante, le van a llamar manual científico de los trastornos mentales. Pero todavía no saben cómo llamarle, por eso de momento estamos con el Future, estrategia para el futuro DSM. Pero lo que la propia comisión de la APA, a la que yo os contaba, a la que yo pertenecí, en el año 2015 ya llevaba 19 años, esto es uno de los carnés que me mandaban, en 2015 ya llevaba 19 años de socio, de miembro. Al frente del comité del futuro del DSM han puesto por fin a una mujer, eso es lo único que me parece útil, a una mujer, y además a una mujer de origen, una puertorriqueña de origen hispano, a María Antonia Oquendo. Una de las cosas lo que hace en este documento, disculpadme,
en este documento, si tenéis interés por leerlo, yo os recomendaría que lo hicieseis, lo que hacen es ellos mismos desmontar el DSM-5. O sea, reconocer que no hay biomarcadores, reconocer la falta de fiabilidad, reconocer los errores metodológicos en su confección, bueno, reconocer la falta de culturalidad. Bueno, reconocer en todo caso, reconocer el fracaso. Esto es lo que hacen ellos. Y a partir de ahí se plantean entonces una estrategia para ese nuevo DSM. Y una de las cosas que plantean como que de repente se les ha ocurrido, de repente que sí, que van a incluir los determinantes sociales. Llevamos como 20 años, 30 años hablando de esto, ¿no? Y proponiendo que incluyan los determinantes sociales. Ahora sí, ahora parece que van a incluir los determinantes sociales. No estoy seguro de que los resultados sean, dada la sensación de que puede ser un pastiche, no estoy seguro de cuáles van a ser los resultados, pero tenéis por delante, yo me alegro mucho de que en nuestro centro clínico, hace ya muchos años, no utilizamos criterios diagnósticos DSM para nada, ninguno de nuestros pacientes sale con una etiqueta diagnóstica, no nos lo han pedido jamás, no tenemos ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, a mí el que el DSM-5 esté muerto no me preocupa lo más mínimo, pero me preocupáis vosotras y vosotros, porque muchas de vosotras y vosotros tenéis que seguir, por diferentes motivos, seguiréis utilizando el DSM-5, así que os esperan 5 años fantásticos, porque el futuro DSM no aparecerá hasta el 31, con suerte, así que os quedan 5 años haciendo diagnósticos de mierda, con perdón, disculpadme, por favor, disculpadme la impresión. Disculpadme la expresión, no suelo utilizar estos términos, pero no os envidio, porque fijaos qué cosa más dramática. Vais a seguir utilizando diagnósticos DSM-5 cuando la propia APA reconoce que son una shit, utilizando su terminología, ¿de acuerdo? Que son una reverenda mierda. Así que no os envidio a ver lo que hacéis, ¿de acuerdo? Que sepáis que lo que estáis, que cada diagnóstico de DSM-5 que utilicéis a partir de ahora es una ruina denostada por los propios creadores del invento, ¿no? Me parece fantástico. Me parece genial, son de esas alegrías que a uno le da la vida, ¿no? Yo tengo mucha suerte en mi vida está llena de alegrías, una de ellas es estar aquí en Tenerife con un grupo de colegas fantástico, ¿no? Pero esta es yo llevo hablando mal del DSM desde que lo conocí en el año 1982 y me pareció un disparate desde el principio. Pero bueno, pues llevo 40 años esperando que apareciera esto, así que ahora mismo tengo que reconocer que estoy francamente encantado, ¿no? Voy a recomendaros a un autor que seguramente conocéis todas, que es Byung-Chul Han, ¿no? Me parece que esto es una manera bonita de aproximarnos también al fenómeno de lo que se llama depresión, que vamos a dejar de hablar de depresión, en general vamos a empezar a pensar en sufrimiento, en malestar. Byung-Chul Han, un filósofo de origen coreano, profesor de la Universidad de Berlín, plantea en un libro más conocido suyo, que la mayoría conoce, que es La sociedad del cansancio, ahora voy a hacer la referencia, lo que Byung-Chul Han lo que plantea es que no estamos ni tristes ni deprimidos, que lo que estamos es cansados. Y a mí me parece absolutamente brillante. Cuando leí esto hace 8 o 10 años, cuando lo publicó, me pareció absolutamente fantástico, ¿no? Cuadros como la depresión, el déficit atencional, el TDAH, el síndrome de burnout, los trastornos de ansiedad serían representantes de esta violencia de lo positivo, de esta exigencia, la exigencia cultural de hacerlo todo bien, de hacerlo todo el rato bien y de demostrar además todo el rato la japicracia que decíamos antes, de demostrar todo el rato permanentemente que lo estamos haciendo bien, ¿no? De la cultura, de lo negativo, de la presión hace algunos años. Era la obligación, teníamos que hacer cosas por obligación, ahora somos nosotros mismos quienes nos estamos esclavizando. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Las redes nos han convertido en esclavos y nosotros mismos estamos esclavizados y estamos encantados de ser esclavos, ¿no? De nosotros mismos. Este es el autor y este es el libro que os comentaba, La sociedad del cansancio. Es un librito muy pequeño, muy fácil de leer, un libro de bolsillo. Byung-Chul Han lo escribe todo así, como en forma de pequeños ensayos, ¿no? Muy interesante. Lo que quiero señalar del resumen de este libro y de lo que nos parece que coincidimos, claro, es que qué bien lo hemos hecho, ¿no? En este sistema, el régimen neoliberal. El explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo.
hemos convertido la queja, la revolución, está de una forma muy sibilina, ha desaparecido, no hay rebeliones. ¿Os habéis dado cuenta que no hay rebeliones en el mundo y que no nos esperan? No las hay, no las va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido, de una manera fantástica, convertir al posible revolucionario, le hemos convertido en depresivo, haciéndole responsable de su propio malestar. Haciéndole responsable porque le falta serotonina, porque le falta voluntad, porque, ¿os dais cuenta? Desde la presión de lo positivo, nosotros mismos le hemos convertido en enfermo. Así que me parece que es absolutamente fantástico. La población está deprimida, hay una epidemia de depresión. En absoluto, hay una epidemia de diagnósticos. ¿Os dais cuenta de la diferencia? De diagnósticos de depresión, porque estamos, en todo caso, diagnosticando de depresión. No sé qué hora es, y teníamos que hacer un descanso. Bueno, todavía estamos, sí. Hacemos un descanso a las 6, ¿os parece? A las 6, si podéis soportarlo. Si no, cuando no podáis más, me hacéis una señal, por lo que más queráis, y paramos. ¿Veis? El explotado no se convierte en revolucionario, el explotado se convierte en depresivo. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra consulta. Y por eso me preocupa la última línea, ¿no? ¿Por qué? Y por eso quiero compartirlo con vosotras y con vosotros, porque nosotros podemos ser cómplices. ¿Cómo somos cómplices de esto? Diagnosticando. ¿Se entiende? Poniendo etiquetas. Con el DSM. Es decir, el DSM es el brazo armado del régimen neoliberal que convierte el sufrimiento, que convierte la protesta, que convierte la llamada de atención, el grito de ayuda, la protesta, la convierte en enfermedad. ¿Os dais cuenta? Así que cada vez que hagamos, yo también os sugiero que lo penséis, vamos a reflexionar, cada vez que a partir de hoy hagamos un diagnóstico de depresión, que pensemos durante unos segundos, que pensemos en la posibilidad de que estemos siendo cómplices de este mecanismo. Y que el diagnóstico, se entiende, ¿verdad? Lo que quiero plantear, que decíamos al principio, que los diagnósticos, en resumen, no son inocentes. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Los diagnósticos no son inocentes. Los diagnósticos psiquiátricos pueden ser muy peligrosos. La psiquiatría, históricamente, ha sido un sistema de control social. Desde su invención, siempre ha sido así. Siempre, y seguramente va a seguir siéndolo, y que no se enfaden los psiquiatras ni los psicólogos, no os enfadéis, ha sido así, y como tantas otras cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Tengo la sensación y tengo la alegría de pensar, de creer que esto está cambiando, ¿no? Y que va a cambiar, y ver tanta gente joven aquí me hace ser todavía más optimista, ¿no? Porque me parece que el hecho de que estéis aquí y que os parezca que esto puede ser interesante es la mejor manera de cambiar lo que está pasando, si creemos que hay que cambiarlo, ¿no?